José decía cuando era chico que el héroe de él era David cuando era niño. Siempre me acuerdo que, o sea, como era el único libro que conocía y no tenía televisión y eso, David había sido el héroe de él. Y es precioso porque cuando mis nietas le decían al padre que era su, ¿cómo era? Héroe. Papá, tú sos mi héroe, le decían a Nacho, mis nietas. Y yo la miré como diciendo, ¿y yo qué soy? Entonces, otro héroe, me dice. Y bueno, pero Josué realmente es un héroe de la fe, aunque no está explícitamente su nombre en la galería de los héroes de la fe que conocemos de Hebreos. No está. Está Rahab, que la conocemos también en este libro, y está la caída de los muros de Jericó, por fe, dice. Pero no lo nombran a Josué. Un detalle interesante. Dice que no se nombra a Josué en todo el Nuevo Testamento. Otro detalle interesante. Hay muchos detalles interesantes. La idea mía no es enseñar nada en particular, sino exhortarlos a que lo lean al libro después, motivarlos para que lo lean. Porque Dios lo dejó, un libro muy importante para la historia de Israel, hasta hoy. Todos sabemos que Israel está en conflicto hoy por estas tierras, así que data de algunos años atrás. Y hay muchas cosas para aprender para nuestras vidas. Recuerdan que a Josué, si se acuerdan, sí, yo sé que se acuerdan, hay muchos acá que son grandes estudiosos y lectores. ¿Cuándo lo conocemos realmente a Josué en el Éxodo, en la historia de Éxodo? ¿Se acuerdan? Cuando lo mandan como espía. Básicamente ahí es que lo conocemos a Josué. Antes había subido al monte con Moisés y dice que era su ayudante. También ahí lo empezamos a conocer. Debía ser un hombre joven cuando ellos salieron de Egipto. Ya él era un hombre. Y después vemos que por el castigo ese, cuando fueron espías, ¿se acuerda? Josué y Caleb fueron los que dieron para adelante al pueblo a conquistar la tierra prometida. O sea que Josué y Caleb ya habían estado en la tierra prometida, le habían vuelto. Y fueron los únicos que dijeron sí, vamos adelante, y los otros 10 espías dijeron que no podían, que eran hombres muy fuertes los que ocupaban ahí. Y conclusión, esos 10 y todo el resto de esa generación de 20 para arriba que había salido de Egipto, ¿qué pasó? Murieron en el desierto, como disciplina de Dios, como diciéndole, no creen, no ven. Ahí ya tenemos que pensar nosotros, ¿no? Eso fue lo que le pasó a ese pueblo que salió de Egipto y que vio grandes maravillas, habían cruzado el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y en esta altura, que vamos a leer acá el capítulo 1, ahora están frente a un río. Un montón de detalles interesantes porque Josué asume nuevamente, el liderazgo de Israel después de la muerte de Moisés, ahí sobre las alturas antes del Jordán. Yo no estuve allá, los que estuvieron allá me pueden corregir si me equivoco en geografía, pero se entiende que Dios lo llevó a Moisés a unas alturas que hay del otro lado del Jordán, pero lo que vio entendemos que fue como una cosa que Dios le mostró. No puede haber visto la tierra prometida Moisés,
pero con sus ojos la vio, o sea que Dios se la mostró. Y allí murió Moisés y Dios lo enterró. Y bueno, y ya antes de eso había ungido a Josué como como el próximo líder, ¿no? Y Josué en realidad es, si lo traducimos un poco, es Jesús, el mismo nombre. No podemos poner un paralelismo entre la vida de Josué y la vida de Jesús completo, pero sí mucha cosa. Fue un siervo de Dios, insiste en cumplir la ley, tiene el liderazgo del pueblo, o sea. Pero, ¿y Jesús se acuerdan qué es lo que significa? Jehová salva. O sea que Josué significa Jehová salva. Y Dios salvó al pueblo de Israel a través de la mano de Josué, o liderando Josué, ¿no? Y eso está muy interesante también. Y siempre digo a mí, una cosa que me motivó a leer este libro cuando escuché un versículo una vez, que eso decía, esfuérzate y sé valiente. Me encantó. Era lo que a mí me decían antes de ser creyente, inclusive. En la carrera militar, no tan así, no bien, pero esfuérzate y sé valiente. Son las dos cosas que hay que hacer para ser un buen soldado. Y también me parecía que era una cosa que estaba bien, que bueno. Dios lo manda también. Esfuérzate y sé valiente. Vamos a ver un poquito que a Josué le dijo algo más, Dios. No daba con solo esforzarse y ser valiente. Si uno mira en nuestras vidas, no da solo con esforzarse y ser valiente. Vamos a leer Josué 1. Si quieren podemos leer 2 versículos cada uno, o un versículo cada uno. Empezamos por acá. Un versículo cada uno, si leen la mayoría. Del 1 al 9 vamos a leer. Papá, ¿va a pasar el micrófono? Me olvido que hay que leerlo con el micrófono. Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante, tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora junto el Jordán de este pueblo y vayan a la tierra que voy a darle a los hijos de Israel. Hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será nuestro territorio. Y nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuvo Moisés. Estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. El 3. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a leer hasta ahí ahora. Vieron que en el versículo dice, el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Vieron que estamos bien, no fue acá, fue en el Alfa, en Juan, estamos viendo en Juan allá, que Jesús le decía a los discípulos varias veces que hicieran lo que Dios les mandaba, que cumplieran mis mandamientos, decía Jesús, los mismos mandamientos de Dios, que Él se los resumía. ¿Se acuerdan en cómo se resume la ley y los profetas? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, y todos los otros también, las leyes que hay que hemos estado mirando en Deuteronomio, todo, ¿no? En el Éxodo que Dios le dio, todo tenía que Josué esforzarse y ser valiente, pero no para conquistar la tierra prometida, que era la película mía que yo me hacía. Se tenía que esforzar y ser valiente para cumplir los propósitos de Dios, todos. Y el primer propósito de Dios es personal. O sea, no podemos estar ni siquiera ayudando a alguien cuando nosotros no estamos bien. O sea, acá, entre paréntesis, pero vuelvo un poquito, interesante pensar, yo pensaba cuando leía esto, lo leí varias veces, en estos últimos tiempos, cómo sabemos, ¿se acuerdan qué pasó cuando Dios llama a Moisés en el desierto? ¿Se acuerdan qué hace Moisés? No es para darle palo a Moisés ahora, digo, no, pero dice que no está preparado. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Gedeón? Moisés como que excusa, como uno, o sea, pone algunos pero para sentirse seguro. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Gedeón? Es mucho más adelante que esto, pero en la época de los jueces, que va a venir más adelante. Gedeón también pone como una excusa, como que no era él el indicado. ¿Se acuerdan que pide señales a Dios? El vellón, que se moje, que se seque, bueno, todo aquello varias veces. O sea, yo entiendo que Josué podía haber puesto alguna excusa, podía haber pedido alguna ayuda especial, pero se ve que tenía un conocimiento de Dios por lo que había vivido con Moisés, lo que había visto. Acá estamos hablando, estoy sacando cuenta ahora, que si tenía 20 años, cuando Moisés tenía 80 más o menos, o sea que Moisés había muerto, tenía 60 años ahora. Josué más o menos y Caleb, en este tiempo que entran a la tierra prometida, debían tener 60 años más o menos. Un poco mayor que yo. Unos pibes. Pero, sin embargo, dice que Dios le dice, levántate, y por lo que entendemos, él se levantó y comenzó a hacer lo que Dios le pedía. No le pidió señales, no le pidió otra cosa. Ni inclusive Caleb, que supuestamente era el otro veterano de toda esta peregrinación, y era el otro compañero de espionaje, no se nombra mucho más hasta más adelante, después cuando Caleb pide terminar de conquistar su tierra. O sea que Josué asume el liderazgo, asume la responsabilidad, confía en Dios por su experiencia personal, por lo que había visto, por lo que Dios le decía. Y después quiero ir hasta donde termina ahora Josué, después más un ratito, para ver cómo vivió su vida y cómo termina. Después hay que seguir revisando todo, ¿no? Pero acá hay unos detalles también que no quiero pasar por alto. ¿Vieron lo que le dice Dios
Esfuérzate y sé muy valiente para cuidarse conforme hacer conforme a toda la ley. Y vamos a mirar un poquito más adelante en el versículo 18, qué es lo que le dice algunas tribus a Josué, que le prometen fidelidad y todo, y dicen: cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras, le dicen los israelitas a Josué, en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Vieron que yo pienso que lo más importante sería que le dijeran solamente que no te apartes de la ley de Dios. Sin embargo, lo que le dice la gente, los israelitas, es solamente que te esfuerces y seas valiente, estaremos contigo. Y uno también como padre, uno piensa que siempre insistí en que mis hijos fueran esforzados y valientes. Y uno después, con los años, se empieza a dar cuenta que lo más importante es que no se aparten de Dios. Dios nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la valentía, si tenemos la confianza y la fe puesta en Él. Porque si dudamos, si tropezamos, si no obedecemos por desobedientes nomás, sufrimos las consecuencias. Y de Josué tampoco se cuentan pecados, por ejemplo. Hay un pequeño malentendido, un error que comete cuando Dios le haya mandado destruir todas las tribus. Yo ya después me adelanto, ¿no?, en la historia, no da para darlo todo, pero quiero dar pantallazos así para motivarlos, a cubrir los blancos. Pero después de Jericó y eso, que habían conquistado Jericó, otra ciudad escucha lo que está haciendo, lo que ya habían escuchado, lo que Dios había hecho, pero ven que se vienen los israelitas y Dios está con ellos. Y como Rahab, ellos dicen: nos van a conquistar. Dios de Israel es el Dios verdadero. Dice: lo único que tenemos es que vayamos, le mintamos que venimos de lejos, los engañemos y nos perdonen la vida. Entonces ellos le mienten a Josué, a los príncipes de Israel, que venían de muy lejos, se disfrazan, todo, eran del pueblo que seguía en la conquista, o sea que iban a ser arrasados al poquito tiempo. Y ellos los engañan, vamos a decir, se visten de viejo, ropa vieja, panes viejos, odres rotos, calzado roto, todo. Entonces viene y los engaña y dice: no, si ustedes son de la tierra acá, porque los de la tierra acá los vamos a matar a todos. No, nosotros venimos muy lejos, enterándonos de lo que hace Dios, creyéndole, o sea, dice: venimos a aliarnos, queremos que ustedes nos protejan, en realidad, ¿no? Queremos estar con el Dios de ustedes, con ustedes, que son los que van a ganar esto. Hacen pacto con ellos, le dicen que sí. Un tema interesante ahí, y le dan su palabra que los van a proteger, como se acuerda que hicieron los espías con Rahab también, y la protegieron. Bueno, acá también le dicen que lo van a proteger y todo, pero a los 2 o 3 días las mentiras tienen patas cortas y descubren la verdad a los israelitas. Pero ya le habían dado su palabra. Es interesante. Josué ahí dice: le erramos, pero ya dimos la palabra, ya vamos a cumplirla ahora. Inclusive defiende las otras ciudades, enterándose de eso, van a atacar esa ciudad. Josué interviene y Dios interviene. Josué ahí después de eso le pregunta a Dios. No le preguntó si negociaba si los absorbía, ahí fue el error. Pero inmediatamente se ve que Josué entendió claramente que había cometido ese error. Y cuando ellos le piden más protección para la ciudad, que los otros reyes la van a atacar, él consulta a Dios, enseguida lo consulta. ¿Voy a defenderlos? Y Dios le dice: sí, anda, que yo estaré contigo.
Dios pelea por los israelitas como lo hizo siempre, como lo hace en toda esta campaña. E inclusive cae piedra del cielo que mata más gente que la que mató el ejército israelita. Anécdotas que están impresionantes de verlas de lejos ahora, ¿no? 1000 de años después. Y desde este lugar también que no tenemos mucho conflicto con ellos, ¿no? Pero Dios estaba con ellos de forma especial y sigue estando con ellos. Y sabemos que muchas veces el pueblo de Israel le dio la espalda, tropezó. Varias veces Josué insiste en que no tengan dioses ajenos. Ahora cuando vayamos al final sigue insistiendo Josué. Porque ¿saben qué pasaba también? Esto es historia, no está realmente en la Biblia. Si uno lee solo la Biblia, hay algunas interpretaciones ahí. Con respecto a que si dejaban gente viva o mataban todos. Dependía de la ciudad, dependió de varias cosas, porque resulta que los israelitas tenían extranjeros con ellos, iban perdonando extranjeros en el camino, perdonaron a Rahab, que está en la ascendencia de Jesús, otro tema interesante de tratar. En ciudades mataban a todos los hombres, se llevaban las mujeres y los niños. En otras mataban a todo lo que se movía. Y así Dios le iba dando, ellos iban haciendo, e inclusive no terminaron nunca de conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Era un espacio grande, ellos ya estaban cómodos, satisfechos, donde llegaron, ahí se establecieron, se quedaron, empezaron a pasar bien. Muere Josué, muere esa generación que era muy fiel, que habían visto las grandes cosas de Dios, aunque hubieron también personas entre medio que causaron problema a Israel. Está la historia de Anatema, ¿se acuerdan? Acán, que tomó en un pueblo que Dios dijo que destruyeran todo y lo que fuera plata y oro al tesoro de la casa de Jehová. Y él se quedó con algunas cositas de recuerdo ahí, que le dio lástima destruir, que las escondió. Dios manda un juicio. Pienso que lo más difícil para Josué no era atacar las ciudades. Dios estaba con él. Josué levantó la lanza y prevaleció, porque Dios le mandó levantar la lanza, el ejército prevalecía. Pero en otra batalla, Josué oró a Dios, le pidió que el sol y la luna se detuvieran. Y el sol y la luna se detuvo. Y yo como diciendo, acá como que se le fue la mano, ¿no? Como que exageraron. Hay algunas cositas exageradas en una forma de escritura, pero eso fue así, lo creemos que fue así. Si Dios estaba con ellos, creemos que hay un Dios, ellos creían. Creemos que pasó el Mar Rojo, y el Mar Rojo cuando se abrió, porque era un mar, se abrió así, ¿no? Y pasaron entre dos paredes de agua. Creemos que pasaron el Jordán. El Jordán es un río que corre. Entonces dice la Escritura que se detuvo una pared de agua y la otra corrió y pasaron en seco. ¿Por qué no vamos a creer que se detuvo el sol y la luna? Dice que nunca más pasó, nunca había pasado antes y nunca más pasó. Y digo, son cosas impresionantes, ¿no? Y uno a veces cuando va leyendo, sobre todo lo que hemos leído en la experiencia, de leer la Biblia de corrida, vamos a decir, de ir todos los días leyendo capítulos y seguir. Y uno lee, sí, mataron 200.000, mataron mujeres y niños, invadieron, cayeron los muros, se partió el río y uno sigue como que... No, pero hay que ponerse en las cabecitas a esa gente, pensar en la situación, en el lugar, las cosas que vieron ellos y las cosas que hicieron ver a otros. También leía, son datos y cosas que no va para todo, pero me gusta esto. Los datos históricos de Jericó son
son impresionantes. Jericó, una ciudad fortísima, con doble muralla, en la cual había una muralla, tierra, otra muralla y tierra. Los descubrimientos iniciales hicieron creer, o sea, un error de fecha que no había podido pasar en la época que invadió Israel, ¿no? Que no fue así, que Israel ya encontró todo en el suelo. Resulta que en las últimas excavaciones y estudios que han hecho más profundos, más exactos, las dos murallas están derrumbadas hacia afuera, porque eran imposibles de derrumbar hacia adentro también, por la tierra que tenían atrás. O sea, no era que el de la muralla no estaba trepado en la pared, estaba en arriba de la tierra, porque era un montículo que igual está abajo del nivel del mar, ese es otro detalle. Pero cuando se derrumbó las murallas, que sabemos a las 7 vueltas después al séptimo día, las murallas cuando caen quedan en una loma, porque al caerse, lo que hace la muralla es equilibrar, vamos a decir, dejar todo una pendiente que uno pudiera subir corriendo hasta arriba de todo. Que era imposible de otra manera, si no se hubieran derrumbado así las murallas. ¿Y saben qué encontraron? Una sola parte de la muralla entera. Uno puede creer o no, puede pensar que de repente exageran, o quizá no fuera así, porque sabemos que todo esto es muy turístico también, los que estuvieron allá lo llevan a ver la casa de María, de Juan, todas las casas que quedaron son de la gente que conocemos en la Biblia. Si encuentran una casa, era esa. Pero cierra mucho con la historia bíblica esto. Una sola parte de la muralla no está destruida y sabemos que Rahab vivía en la muralla. Y sabíamos que había puesto un cordón de grana para que identificaran la casa. O sea que la casa no se cayó cuando cayó en las murallas, porque estaba ella y su familia adentro, y los espías fueron a sacarla de ahí. Entonces, digo, y aparte está cerca de los montes que dice que los espías huyeron por la ventana cuando ella los bajó, huyeron recto al monte. La única parte más cerca que hay a los montes es esa parte. Digo, es precioso, digo, a mí me eriza cuando esas cosas así están contadas y se ven, se pueden ver, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas esta gente lo fue viendo. Y bueno, quería ir a leer el capítulo 24, que está terminando ya Josué, estoy terminando yo también. Una frase que está también en muchas casas cristianas, que es un versículo precioso también de recordar, y de que uno tiene que asumirlo, como lo asumió Josué, como una ley de vida. Versículo 14 al 17. Se está despidiendo Josué. Dice, ahora pues, temed a Jehová. ¿A quién se lo estaba diciendo, no? A la gente que había visto todas estas cosas. Pero ¿saben qué? Habían quedado, dijimos, otros pueblos habían quedado viviendo con ellos y fueron los que ocasionaron después los problemas con la idolatría y volver a sacrificar niños y todo eso que hicieron las generaciones posteriores. La importancia de transmitir a las generaciones. Así que los creyentes tenemos una responsabilidad especial en nuestra generación, porque es la que con la que compartimos, a la que le testificamos y a la que le vamos a transmitir el mensaje y las buenas nuevas. Pero saben que también tenemos unas generaciones que siguen para dejar claro estas cosas, ¿no? Estas verdades. Y servirles de ejemplo a nosotros. Pero dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Acá ya habían conquistado la mayoría de la tierra, ¿no? Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová.
O sea, después de toda esta campaña, estamos hablando que acá tenía 110 años más o menos Josué, de 50 años fue la campaña esta de conquista. Seguían habiendo dioses ajenos de los cuales habían servido en Egipto, habían traído, los habían dejado, los habían agarrado de nuevo. Todas esas cosas habían pasado entre medio, ¿no? En poco tiempo, porque 50 años es poco tiempo, se lo digo yo que tengo poco tiempo y pico, y sin embargo volvían a lo mismo, ¿no? Igual que nosotros. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. O sea, decídanse. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los morreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Impresionante, ¿no? Porque sabemos que después dejaron a Jehová y sirvieron a otros dioses. Quizá ellos no, pero sí los que vinieron después. Dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. O sea, ellos afirmaban eso, testificaban eso, se habían dado cuenta de eso, pero caían de nuevo, ¿no? En los mismos pecados, en las mismas cosas. Yo como enseñanza acá y aplicación para mí, para lo que estaba estudiando, y pensaba, digo, preguntas que tenemos que contestarnos. ¿Hay que ser esforzado y valiente? Sí, bien. No se puede dudar cuando viene el aula grande, negro, hay que darle de punta nomás, ¿no? Es así. Hay que ser esforzado y valiente. En todo, pregunto yo, ¿no? Cada uno puede leer Josué después y contestar estas preguntas. Yo me contesto sí, en todo. Hay que ser esforzado y valiente en todo. Pero principalmente ¿en qué? Solo el negro estudió, como dice la maestra, ¿no? Solo el negro estudió, seguro. En guardar los mandamientos, que eso es obediencia. ¿Y por qué obedecemos? Porque tenemos fe. Si no tenemos fe, no obedecemos. Si titubeamos, no obedecemos. Nos ha pasado y nos va a volver a pasar. Estar bien espiritualmente hoy no me asegura que esté bien mañana. Si estoy mañana, no me asegura que de noche no meta la pata. Es así. Yo pensaba, digo, en santidad es una lucha. Tenemos que esforzarnos. Yo puse principalmente fe, obediencia y santidad. ¿Y dónde aprendemos estas cosas? ¿Dónde la aprendían los israelitas? En su palabra. Ellos tenían 5 libros, el Pentateuco nomás. Nosotros tenemos 61 más. Podemos aprender más y tenemos más responsabilidad, tenemos más acceso. Josué, entre las cosas que hizo, también hacía leer la escritura a todos, o sea, hasta los extranjeros los sentaba y les leía las escrituras también. Por la duda que hubieran mentido y no creyeran, le iban a escuchar igual. También está bueno ese ejemplo. ¿Hasta cuándo tenemos que esforzarnos y ser valientes? Moisés hasta los 120. Josué
hasta los 110. Nosotros hasta que Jesús venga o, bueno, lo que nos toque a cada uno. Pero hasta el último momento no hay que aflojar, porque si aflojamos, caemos a cualquier edad. Mientras tengamos responsabilidad, luz mental, claridad, como dice, y podamos hacerlo, hay que hacerlo. Me acuerdo el testimonio de, que lo sigo escuchando, pero porque lo pasan en Radio Transmundial, al padre de Ken Russell, Roberto, no, el padre de Ken y Roberto. No, no me voy a acordar, pero bueno. Lo siguen pasando sus audios que en cassette lo tenían, lo siguen pasando en Transmundial, porque los hijos se encargan de eso, pero está muy bueno ese mensaje de 1 minuto, donde hace una introducción, hace una historia, un versículo bíblico y la explicación. Es un genio. Pero bueno, no vamos a venir hasta acá para escuchar 1 minuto nomás, o sea que por eso a mí me cuesta más. Y él pedían que oraran por él, por su salud y todo, y él siempre pedía que no caer, decía él, no aflojar la fe. Él pedía que oraran por él para que no titubear en el último tiempo. Ya tuvo más de 90 años seguro, y él pedía eso, ¿no? Que no fuera a ser de mal testimonio al final. Y bueno, gracias a Dios lo protegió en eso también, ¿no? Y yo pensaba que también en Josué, cómo Dios lo utilizó, y Dios lo conocía, y Dios conocía su corazón. Nosotros conocemos lo que Él hizo, y podemos ver las historias, todo esto, ¿no? Él se equivocó, Él pecó. Está bueno también, hay una historia en la cual se deprimen todos cuando pasa esto de la anatema de Acán, que ni Josué ni los otros líderes sabían qué pasaba, cuando mandan unos pocos a atacar un pueblo, porque habían pocos y eran pocos enemigos y todo. Israel huye, mueren algunos, y cuando llegan y le cuentan a Josué, Josué no entiende nada, y se deprime él, todo el ánimo cae, todo hasta que Dios le dice por qué es, porque había pecado en el pueblo. Y bueno, ahí todo el tema, tienen que hacer justicia. Yo decía, lo más difícil no haber sido ir al frente en la batalla, sino, por ejemplo, cuando tuvo que matar a Acán, a toda su familia, todas sus cosas, porque Dios erradicó totalmente esa familia. Debe haber sido fuertísimo. Y tenemos eso que desear, obedecerle, desear ser santos, permitir que Dios nos moldee. Dios nos disciplina porque nos ama. Y bueno, y pedirle a Dios que nos capacite, que nos ayude con estas historias a animar nuestra fe, a ver que es cierto. Podemos mirar al costado, acá tenemos ejemplo de fe, hemos visto ya otros hermanos que han pasado, y Dios nos capacita para eso, nos ayuda, si nosotros somos dóciles, a hacer cosas imposibles, ¿no? Pero bueno, me gustaría que siguieras leyendo Josué, y pienso que hasta tiene una historia fascinante para los niños, que a veces problemas de los maestros. Los grandes en el Alfa están disfrutando mucho este libro, ahora que estamos estudiando ya. Mateo, ¿horas para terminar? Una cosa, por favor.
No, que eso de que el sol se detuvo, hace 1 o 2 años vi varios videos como que la NASA había comprobado que se había perdido un día. No sabían cómo era posible hasta que fueron a la Biblia y bueno, descubrieron que el sol se había parado, pero que faltaba un tiempito ahí que no acordaba. Y cuando fueron a la historia de Ezequías, cuando pide más tiempo de vida y pide una señal, el sol vuelve para atrás. Y como que ahí todo concordaba. No he visto nada oficial, pero sí he visto varios. ¿Oficial? Sí. Yo había visto, pero nada oficial de la NASA. Bien. Ajá. ¿Sí? Así que bueno. Sí. Así que bueno. Oramos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por el tiempo que hemos estado juntos. Gracias porque podemos abrir tu palabra libremente y en paz. Te rogamos que siga siendo así. Te rogamos que nos ayudes, nos animes a ser esforzados y valientes hasta que tú vengas o hasta que llegue el tiempo de irnos a tu presencia. Y que podamos ser de testimonio para las personas que nos rodean, Señor. Ayúdanos a reflexionar y pensar en lo que hemos escuchado y líbranos del mal. Oramos a ti en nombre de Cristo. Amén.